Hola a todos, mi nombre es Florencia Iantosca y los voy a acompañar en este video con una capacitación sobre los temas fundamentales para las elecciones. Muchas gracias. Lo primero que debemos saber es que las elecciones se dividen en dos. Por un lado, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, denominadas PASO, en las cuales se eligen precandidatos. Y por otro lado, las elecciones generales, en donde ya se eligen los candidatos definitivos que van a ocupar distintos cargos. Quienes van a fiscalizar las elecciones son, por un lado, las autoridades de mesa, que designa la Junta Electoral, y es una carga pública cumplir con esta obligación de ser autoridad de mesa. Y por otro lado, los fiscales, que son fiscales partidarios que convoca cada partido para controlar la elección. Estas autoridades y fiscales se tienen que presentar en el colegio asignado a las 7:30 horas, a las 8 inicia el comicio y finalmente a las 18 horas se cierra el comicio e inicia el escrutinio de votos. A continuación vamos a desglosar todos estos puntos. Las facultades de los fiscales es, por un lado, chequear la identidad de los votantes, pedir examinar el cuarto oscuro cuantas veces lo considere necesario. En general se ponen de acuerdo con los demás miembros de la mesa para ir cada X cantidad de votantes o para controlar el cuarto oscuro cada media hora 45 minutos. Por supuesto, la facultad de reponer boletas cada vez que lo crean necesario y al cierre del escrutinio presenciar justamente el escrutinio de votos y pedir al presidente de mesa o la presidenta de mesa y demás fiscales que firmen su telegrama para poder llevar al partido. ¿Qué documentos firman los fiscales? Esto es muy importante que lo tengan presente. Por un lado, las actas de apertura y de cierre que completan los presidentes de mesa. En segundo lugar, también súper importante, la faja de seguridad de la urna, los sobres de votación y las actas de escrutinio, certificado y telegrama que también completan los presidentes de mesa. Las autoridades y los fiscales se tienen que presentar en la escuela a las 7:30 horas. Esta necesidad de que estén un rato antes es a los fines de poder controlar la urna, la documentación que llega del correo, acomodar, acondicionar el cuarto oscuro, completar el acta de apertura y ubicar las boletas en forma de U, ¿sí? Ubicando todas las mesas de esa forma, en forma de U, para que queden a la vista las boletas. Las boletas se ordenan siempre por el número de lista en orden ascendente. La pregunta del millón siempre es ¿quién puede votar? La respuesta es muy sencilla, siempre y cuando la persona figure en el padrón electoral que tienen los presidentes de mesa y pueden llegar a tener también los fiscales una copia de ese padrón y que figuren, por supuesto, en el sitio web de padrón.gov.ar. Si figuran ahí, tienen derecho a votar. Una cuestión no menor es que la persona que se presenta a votar tiene que presentar el documento que figura en el padrón electoral, ya sea el mismo ejemplar que figura, por ejemplo, ejemplar A, o un ejemplar posterior al que figura en el padrón. Y siempre un documento que sea el que figura en el padrón o una versión posterior. Por ejemplo, si tengo en el padrón que figura libreta verde, yo me puedo presentar tranquilamente con la libreta celeste, no así al revés. Durante el desarrollo del comicio, lo que se hace es controlar que la persona que se acerca a votar figure efectivamente en el padrón y se presente con un documento que sea válido, ya sea el mismo ejemplar que figura en el padrón electoral o una edición posterior. Se le entrega al votante un sobre firmado, la persona ingresa al cuarto oscuro, emite su voto y luego introduce el sobre dentro de la urna y el presidente de mesa le entrega la constancia del voto, ese famoso troquel. Por supuesto, cada vez que lo consideren necesario, van a controlar el cuarto oscuro y siempre, súper importante, no descuidar la urna, ¿sí? Siempre tiene que estar custodiada la urna. Por ende, si ingresan al cuarto oscuro para controlar el tema de boletas, tienen que llevar consigo la urna o tenerla a la vista.
Algunas situaciones especiales que se pueden dar a lo largo del comicio son las que presentamos a continuación. Por un lado, el voto asistido, que se acerque una persona a votar que tenga una discapacidad o alguna dificultad para trasladarse. En ese caso hay dos opciones. Dentro de la escuela va a haber un cuarto oscuro especial acondicionado, ¿sí? Que sea accesible para que esas personas puedan votar ahí. En ese caso, el presidente de mesa se va a acercar con la urna y con el troquel, el padrón, para poder facilitarle la emisión del voto. Situaciones muy particular, que la persona no pueda bajar siquiera del auto en el cual se traslada. En ese caso, el presidente de mesa se acerca con la urna hasta el auto. Otra situación particular es el voto comando electoral. Se trata de personas asignadas al colegio para coordinar el tema electoral. En ese caso, la persona emite su voto, pero luego el sobre es introducido dentro de otro que se denomina justamente comando electoral y luego tendrá una forma de contabilizar especial que la veremos luego. Por último, está el voto de identidad impugnada. Son situaciones que se dan muy escasamente dentro del comicio y se trata de casos en los cuales la persona que se acerca a votar no puede ser identificada, si existan dudas respecto de su identidad. Por supuesto, como habíamos dicho al principio, si la persona figura en el padrón, tiene derecho a votar. Y si se presentan justamente estas dudas acerca de su identidad, lo que se hace es el voto que emite la persona, el sobre, se introduce dentro de otro sobre que se denomina voto de identidad impugnada y en el cual se consignan justamente las razones que hacen presumir de que la identidad no sea la real. También, al igual que el voto comando electoral, va a tener una forma de contabilizar especial que lo veremos al momento del escrutinio. A las 18 horas marca el cierre del comicio. Ninguna persona más puede ingresar a la escuela para emitir su voto y emitirán su voto aquellas personas que hayan quedado dentro de la escuela haciendo fila. Una vez que termine este proceso, lo primero que se hace es contabilizar la cantidad de ciudadanos que han votado. Está entre comillas porque esa leyenda es la que figura en el telegrama para poder después colocar ese número. Una vez que están contabilizados los ciudadanos que votaron según el padrón electoral, se ingresa al cuarto oscuro y se limpia para que no quede absolutamente ninguna boleta dando vueltas. Una vez hecho esto, se procede recién ahí a la apertura de la urna y se contabilizan los sobres. Sí, es la leyenda cantidad de sobres introducidos en la urna que figura en el telegrama. Una vez hecho esto, recién ahí se procede a la apertura de los sobres. Como decíamos, la cantidad de ciudadanos que han votado es el número que se contabilizó según el padrón electoral. Para que la mesa sea válida, la diferencia entre los ciudadanos que votaron y los sobres introducidos en la urna tiene que ser menor o igual a 5. Si la diferencia es mayor a 5, entonces la mesa se anula. Al momento de la apertura de los sobres, lo primero que tenemos que saber es cómo identificar un voto válido. Se cuentan los votos por categorías, diputado, concejal, senador, etc. Y lo primero que debemos prestar atención es que para que el voto sea válido, la parte superior tiene que estar intacta. En esa parte se tienen que ver estos 4 elementos: la fecha, si se trata de una elección paso o general, el nombre del partido, el nombre de la categoría, por ejemplo, categoría diputados, y el número de listas. Esa parte tiene que estar intacta. La parte de abajo puede que esté cortada, que no se vea, etc. Eso ya lo veremos después, pero lo importante es, para que sea válido el voto, es que la parte superior esté intacta. A continuación veremos las situaciones de voto válido. Por un lado, que la boleta sea completa de un partido determinado. La segunda situación es que se vote en las distintas categorías de distintos partidos. Si no se superponen boletas de distintos partidos para una categoría, el voto es válido.
La otra situación es que esté cortada en alguna parte inferior, ¿sí? Que no modifique la parte superior que habíamos visto que es lo esencial de la boleta. Otra situación es que esté tachado en la parte inferior, por ejemplo, el nombre de algún candidato o la foto del candidato, como está intacta la parte superior, el voto es válido. Otra situación que puede presentarse es que en la confusión se introduzcan dos boletas del mismo partido. En ese caso se desecha la boleta de más y se deja la boleta correspondiente. Situaciones de voto en blanco. La primera es que el sobre directamente esté vacío o que esté con un papel en blanco. O la otra situación que suele darse muy seguido es que se vote en algunas categorías sí y en otras no haya ningún voto. Por ejemplo, se deje libre la categoría diputados y se vote el resto de las categorías. Entonces va a haber un voto en blanco para la categoría, en este caso, de diputados. Para contabilizar el total de votos en blanco por categoría, se hace una resta como la que está indicada en la imagen. Se toma el total de votos emitidos en la mesa y se resta el total de votos válidos, el total de votos nulos, votos impugnados, votos recurridos y votos comando electoral. El resultado de esa resta va a ser la cantidad de votos en blanco para esa categoría. Las posibilidades de voto nulo. La primera es que se introduzca una boleta que no sea la oficial, ya sea de una fecha anterior o directamente de otra elección o de otro distrito. La segunda es que además de la boleta, dentro del sobre haya cualquier otro elemento extraño. La tercera es que haya dos boletas para una misma categoría, dos boletas de partidos distintos para una misma categoría. Por ejemplo, para presidente hay una boleta del partido A y del partido B, entonces se anula en la categoría presidente el voto. La otra situación es que esté cortada la parte superior, que no se vean esos 4 elementos esenciales que habíamos visto al principio. Y por último, que se tache el nombre de algún candidato y se ponga un nombre propio. Eso también anula el voto en esa categoría. En el caso de que fiscales y autoridades de mesa no se pongan de acuerdo respecto de si el voto es válido o es nulo, existe la posibilidad de recurrir el voto. En ese caso, se introduce en un sobre especial esa boleta y se especifica las razones por las cuales se cree que el voto es válido o es nulo. Va a ser la Junta Electoral la que determine efectivamente si el voto era o no válido. Las autoridades de mesa, al momento del cierre, tienen que completar estos documentos: el acta de escrutinio, el certificado de escrutinio y el telegrama. Son, en cuanto al contenido, iguales, cada cual se introduce en una bolsa, en la urna, o se entrega al personal del correo en el caso del telegrama. Y además el acta de cierre, donde se fija qué personas intervinieron, a qué hora se dio cierre al escrutinio de votos. En la urna lo que se tienen que introducir son las boletas junto con los votos computados, a su vez el certificado de escrutinio y finalmente se cierra con la faja de seguridad, la cual tiene que estar firmada tanto por las autoridades de la mesa como por los fiscales que participaron. En el sobre plástico, el famoso bolsín, lo que se introduce es el padrón que se utilizó, las actas confeccionadas de apertura, de cierre y el acta de escrutinio, y a su vez los votos recurridos, los votos de identidad impugnada y los votos comando electoral que están en esos sobres específicos. En la bolsa de papel madera lo que se introducen son las boletas que quedaron sin utilizar, los sobres que no se usaron y todos los útiles y papelería sobrante. Importante para los fiscales, por más que hayan completado su telegrama, tienen que controlar que las autoridades de mesa finalicen de completar toda la documentación y lo más importante es que se entregue el telegrama oficial a las autoridades del correo. Eso es todo. Si tienen alguna consulta, me escriben, no hay ningún problema. Lo importante es que estén capacitados y que puedan
participar de las elecciones para que sea lo más transparente posible. Muchas gracias a todos, a todas y a todes.